días, hermanos. Luz y sal. Hoy me toca dar la lección 45, que son los consejos evangélicos, que nos dice que el cristiano ha sido llamado a conseguir un estado de perfección. En esta lección vamos a ver antecedentes de la lección 24. Nos dice de las premisas más reveladoras del designio de Yahvé con respecto a su pueblo, y que por sí sola es determinante de todo un plan de vida destinado a conformar a los hijos de Dios. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. ¿Sí? Este mismo principio, pero sublimado a llamar a Dios Padre, nos lo deja Cristo como norma premiante en la máxima evangélica de excelencia inalcanzable. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Una perfección que evidentemente jamás lo lograremos los finitos. Nunca igualará a lo infinito, pero que constituye un avanzar por el camino de la perfección. Eso nos dice de la lección 24. Ahora vamos a ver los enunciados de la perfección, los enunciados del tema que Cristo perfeccionó la ley, dice. Nos habla en el mismo Evangelio San Mateo que Cristo manifestó un respeto absoluto por la ley, pero que fue decidida su intención de ir más allá de los límites morales y espirituales del Decálogo. Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la servidumbre de ley. Nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y este dar cumplimiento fue mucho más lejos de lo escrito por ella. Para descubrir esto, en esta lección veremos los consejos evangélicos, que son una serie de advertencias que sin llegar a la imposición de la ley, unas veces con exigencia, otras vinieron a completar los fundamentos de la vida interior del hombre hasta llevarlo a las alturas del sentir y vivir realmente el ser hijos de Dios. ¿Sí? Él no vino a cumplir, Él no vino a evitar esta ley, sino que le dio más cumplimiento y la perfeccionó. ¿Para qué? Para el bien de nosotros. Vamos a ver el desarrollo del tema. Dice que hay una variedad de estos consejos. Aquí nos dice que no vayamos a pensar que los consejos evangélicos tienen tan solo principios destinados a la vida espiritual. No, pues abarca una serie de observaciones aquí este tema de advertencias, avisos, sugestiones, recursos y remedios que van del todo, desde lo más común hasta la vida ordinaria que tenemos. ¿Sí? Aquí dice: consejos para la vida temporal. Estos tienen por objeto hacer más fácil la comunicación, la convivencia
los hombres mediante la comprensión recíproca y la disposición de aceptarse mutuamente con las virtudes y defectos, ¿sí?, de cada uno, más el espíritu mutuo de servicio, que es la base del conocimiento social. ¿Cuáles son estos? Dice, ser santo de mente. Nos habla, dice, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará sano, ¿sí?, y estará luminoso. Pero si tu ojo está mal, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nos está advirtiendo que debemos de ver con estos ojos lo que Él nos manda que hagamos, para que no estemos en la oscuridad. Ser recto en los juicios. Nos dice aquí que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el juicio con el que se juzgue, seremos juzgados, y con la medida con que midamos, se nos medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano? Dice aquí, de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo. ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna de tu hermano. Quiere decir que no veamos lo mal que hacen nuestros hermanos, sino que veamos primero que si nosotros tenemos pecados y tenemos muchas cosas malas, que primero nos corrijamos para poder hablarle a nuestros hermanos de lo que son. Ser respetuosos del derecho ajeno, dice. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Ser pacífico. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Eso nos dice nuestro Señor, pero pues en realidad nosotros, si nos pegan, ¿qué hacemos? Respondemos al golpe, no nos quedamos quietos, no nos quedamos callados. Y entonces nuestro Señor dice que no respondamos a esa falta. Ser dadivoso. A quien te pide da, y al que desees que le preste algo, no le vuelvas la espalda. Nosotros, si sabemos que alguien necesita de algún dinero o algo que tenemos, debemos de dárselo. Si en ellos está que nos lo regrese, pues así será, y si no, no esperes a que te lo regrese, sino más bien pídele a Dios por él, para que le vaya bien en todo lo que está haciendo o en su necesidad que tenga. Ser generoso. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Sabemos muy bien que no podemos, como seres humanos, no podemos amar a nuestros enemigos, pero nuestro Señor Jesucristo nos lo pide. Dice que amemos a nuestros enemigos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pidiéndole a Dios por ellos, para que les vaya bien, porque no conocen la palabra de Dios, y nosotros debemos de hacer mucha oración
por ellos. Ser sencillos. Cuando seas convidado por alguien a una boda, nos dice que no te pongas en el primer puesto, sino que te vayas hasta atrás, porque pueda que la persona que te invitó tenga otro invitado que es más que uno, y entonces te dirán que te pases a la fila de más atrás, porque ese lugar es para otra persona. Y entonces dice aquí, qué pena se pasa en estos momentos. Será, dice, un honor cuando para a ti te diga el que te invitó, que te pases más arriba, porque tu lugar está más adelante. Y dice aquí, esto será un honor para ti delante de los que están contigo en la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ser bienhechor. No hay árbol bueno, dice, que dé frutos malos, y a la inversa, no hay árbol malo que dé frutos buenos. No se puede recoger, dice, de los espinos, ni de la zarza vendimias, uvas, dice. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Entonces esto lo que entendemos es que una persona o un árbol no puede dar frutos buenos si es malo, ¿sí? Y tampoco el hombre puede hacer cosas buenas si en el corazón hay pura maldad, ¿sí? Porque dice que de lo que hay en el corazón, eso es lo que va a salir de nuestras bocas. Todo eso es lo que vamos a hablar, ya sean cosas buenas, bendiciones o maldiciones. Ser desprendido, dice, mirad, guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Que todo lo que tenemos, ¿sí?, tenemos que darle a nuestros hermanos que les hace falta, que no tienen a veces ni para comprar tortilla, ¿sí? Todo lo que tenemos en abundancia debemos de compartir con ellos, porque no sabemos si más adelante nosotros vamos a estar en la misma situación. Ser indulgente. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Es lo que tenemos que hacer, no guardar rencor en nuestros corazones, sino que perdonar a vuestros hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos perdonó y nos sigue perdonando. Formarse con solidez. Nos dice que todos los que escuchen estas palabras mías, y las pongan en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra ella,
contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿En quién debemos nosotros edificar todo lo que tenemos, todo lo que somos? En nuestro Señor Jesucristo, en Dios, siempre. Hay que estar primero Dios, después Dios y siempre Dios. Que tenemos que ser muy agradecidos y saber qué es lo que hacemos, qué es lo que pedimos, para que todo nos vaya bien, todo nos salga bien. Y gracias a quién, a Dios. Consejos para la vida espiritual. Los consejos para la vida temporal los proporcionó el Señor, siempre mirando hacia la realización de su verdadera misión, la que Él concretó en estas pocas palabras. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Sí? De aquí que este tipo de consejos tenga más bien carácter de cosa accesoria y coadyuvante del fin esencial que es la vida espiritual. ¿Sí? En tanto no nos ha dejado Cristo los consejos, entonces para la vida ordinaria, en cuanto por la formación que de su práctica se sigue, se obtiene una ayuda que facilita lo sobrenatural. De aquí que los consejos evangélicos para la vida espiritual sean los más importantes e indispensables ponerlos en prácticas. El mismo Señor Jesús enseñó: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los consejos para la vida espiritual son muchos. Aquí solo consideraremos los más importantes. Los consejos acerca del reino de Dios. Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Los consejos del reino de Dios, pues, nos dice que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón seamos como niños, que escuchemos su palabra, que la aceptemos, ¿sí? Para que podamos entrar en el reino de los cielos, porque los niños son tan nobles, ellos tienen en su corazón cosas buenas, ¿sí? Y por eso dice nuestro Señor: el que no me reciba como niño, no entrará en el reino. Tender a la perfección. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Él siempre nos está llamando a ser perfectos, a que lleguemos a esa perfección, porque Él es perfecto y nos habla de esta perfección, que lo seamos nosotros también como Él lo es. Ser reservado. Cuando hagas limosna, dice, que no sepa tu mano que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto, ¿sí? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues que no andemos divulgando lo que damos y lo que hacemos a algún hermano, porque pues ya no tiene caso esa limosna, esa ayuda que se les dé, porque lo estamos dando a conocer. Solo Dios debe de conocer lo que damos y lo que hacemos. Ser desapegado. No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay, dice, polilla y herrumbio que lo corroen, y ladrones que socaven y roban.
Amontonad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni herrumbres que corroan, ni ladrones que socavan y roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí? En este pasaje de Mateo dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Cuál es este consejo que nos dice? Que si trabajamos y tenemos dinero, a veces queremos hacer más dinero, ¿sí? Nos entregamos al trabajo y haciendo dinero, porque esa es nuestras ganas de hacer más, ¿sí? Pero Dios dice que no sirvamos a Dios y al dinero. Sí se puede servir, sí se puede hacer dinero, pero no olvidarnos de Dios, ¿sí? Porque Él es el que nos lo da, y con ese dinero nosotros podemos ayudar en obras de caridad a nuestra parroquia, a nuestra capilla. ¿Para qué? Para que quede mucho mejor y Él nos siga bendiciendo para poder seguir ayudando. Tened confianza, dice. No andéis preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, dice. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Saber pedir, pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le pidan. Entonces, nosotros no nos preocupemos tanto por lo que no tenemos en la actualidad, pero si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar y nos va a proveer de todo lo que nos hace falta, porque dice que nosotros, si somos malos y nuestros hijos nos piden algo para comer, nosotros le damos cosas buenas, no cosas malas para que les vaya mal, sino para que tengan buena salud y larga vida. Los dos caminos: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y no son muchos los que entran por ella, más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. Los verdaderos discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Aquí de la entrada por la puerta ancha quiere decir que muchos que andan haciendo maldades, matando, robando, secuestrando, entran por esa puerta, ¿sí? Porque ellos no piensan en los hermanos que les están haciendo o les están quitando, porque en su corazón hay pura maldad, ¿sí?
Ellos no pueden entrar por la puerta angosta, ¿sí? Porque no están haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿sí? Más bien están haciendo lo que les pide el malo, Satanás, y ellos van caminando junto con él, y más no por el camino angosto que Dios nos pide, que nos cuesta mucho seguir en ese camino, pero pues con la ayuda de nuestro Señor, pues lo lograremos. Formación apostólica. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como las serpientes y sencillos como la paloma. Cuando os lleven a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo con qué os defenderáis, o qué vas a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en el mismo momento lo que conviene decir, que no nos preocupemos por todo lo que tengamos que decir cuando nos lleven a algún lugar y nos estén cuestionando. Más bien hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe para poder decir lo que Él nos manda que hagamos, y todo eso nos lo pondrá en la boca. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oigas el oído, proclamarlo desde los terrados. En este pasaje de Mateo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la ganará. ¿Sí? Pues ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dijo entonces Pedro: ya lo ves, nosotros hemos dejado vuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo: yo os aseguro que nadie haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero vida eterna. Quien a vosotros os escuche y a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros salimos a la pesca, ¿sí?, vamos a pescar y tocamos las puertas y no nos quieren abrir, no es a nosotros a quien nos rechazan, sino que es a vuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos manda, Él es el que nos guía, ¿sí? Dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así permanezco vosotros. Si no permaneced en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece
El que permanece en mí y yo en él da muchos frutos. Separado de mí no podéis hacer nada. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como el sarmiento y se secará luego. Los recogen, los echan al fuego y arden. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Entonces todo esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo, debemos de guardar todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos manda, y podamos permanecer en Él, ¿sí? Porque vemos muchos que cambiamos porque nos hablan bonito, porque nos dicen, esto no es verdad, la verdad está acá, que son los hermanos que se separan por ignorancia, porque no entendieron lo que nuestro Señor quiere para todos nosotros. Los consejos evangélicos por excelencia. Siendo tan numerosos los consejos evangélicos, hay sin embargo 3. Aquí nos dice que hay 3 que nos dejó, dice el Señor, especialmente destinado a marcar el camino de la perfección. ¿Y cuáles son estos consejos? Dice, quien quiera llegar a ella lo hará por la práctica de estos, de suerte que han recibido el nombre particular de consejos de perfección cristiana, y aun cuando se habla simplemente de los consejos evangélicos, sin más precisión, se entiende que de estos 3 se tratan. Ellos son la pobreza voluntaria, la castidad perpetua y la obediencia perfecta. ¿Por qué? El porqué de su excelencia, dice, de estos 3 consejos evangélicos. Los principales entre todos, porque se oponen se oponen directamente a los 3 concupiscencias de nuestra humana naturaleza, desviada, dice, por el pecado, velada sin inteligencia y debilitada en su voluntad. Como ya vimos anteriormente, dice, los consejos de perfección se oponen de este modo a las 3 concupiscencias, la de los ojos llamada codicia, la de la carne llamada lujuria y la de la soberbia, apetito de mando. Todo eso ya lo hemos visto antes en los pecados de soberbia, de lujuria, ¿sí? Todo eso lo vimos en otras lecciones pasadas. La pobreza voluntaria, en diversos pasajes del Evangelio, recomienda al Señor el abandono de las riquezas, pero existe en especial aquel en que un joven, después de haber cumplido fielmente con la ley, deseaba mayor perfección, y le dice nuestro Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. El pasaje del joven que tenía muchas riquezas
que le pide nuestro Señor que las vende y que las repartiera a los pobres, y después que lo siguiera, pues el joven ya no regresó porque se entristeció porque iba a vender todo lo que tenía. Él quería conservar todo eso, pero nuestro Señor nos pide la pobreza voluntaria y él no tenía voluntad para dejar todo esto. La pobreza voluntaria en los laicos. Aparentemente este desprendimiento no es practicable en la vida del laico, inmerso como está en las obligaciones familiares. Dice aquí que debemos entender aquella figura del buen administrador de que Cristo nos habla. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Efectivamente, nuestra propia familia es el trozo del reino de Dios en la tierra que nos ha sido encomendado. Los propios hijos son la servidumbre del Señor a la que debemos darle la comida a su tiempo. Con este ser nosotros el siervo fiel y prudente que sabe ni dar en exceso ni negar a proporcionar lo suficiente a la familia, tomando para sí mismo también con la debida medida y haciendo rendir sus ingresos aún para dar a los demás fuera del círculo familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Con el siervo fiel, dice que Dios nos da una familia a nosotros como casados, como padres que somos y tenemos hijos. Él nos lo encomienda porque todos esos hijos son prestados. Dice que debemos darle de comer, pero no en exceso, ¿sí? Para que no nos enfermemos, ¿sí? Y tampoco darle dinero en la mano para que ellos compren otras cosas que no son para su beneficio, como droga, ¿sí? Alcoholismo, y tampoco no dejarles de dar de comer, ¿sí? Hay que mantenerlos porque Dios nos los encomendó y nosotros tenemos que responder algún día cuando Él nos llame a cuentas, ¿sí? La castidad perpetua. Dice el Señor Jesús, hay eunucos que nacimos así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Y nos habla de los eunucos que se hicieron por sí mismos, los que quisieron ser castos. ¿A qué? A seguir el camino de nuestro Señor. Un ejemplo como los sacerdotes, los religiosos, los laicos que por sí mismos quieren ser castos, ¿sí? Y abstenerse al sexo, como nos dice aquí. La castidad en el laico. El camino de la perfección en el laico se puede realizar según el propio estado. En el casado siendo fiel a la entrega que mutuamente se hicieron ambos cónyuges de sus cuerpos y de su afecto por el compromiso sacramental del matrimonio. Esa es una manera de ser casto y no tener relación con otras personas, nada más con su pareja, con su esposo o su esposa. No tener
ilícitos, dice aquí. ¿Por qué? Porque atendiendo a las enseñanzas paulinas, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos para que Satanás no os tiente vuestras incontinencias. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Sí, entonces la castidad en los esposos es permanecer con su esposa, con una sola mujer, no andar buscando a otras, como dicen por ahí, ay, al cabo que ni me ven, pero sí Dios nos está viendo, sí, nos ve todo lo que hagamos, sí, todo lo bueno y lo malo que hagamos, sí, pero también puede separarse un ratito para hacer oración, para ir a los lugares a donde tenemos que ir y regresar, dice, porque para que no seamos tentados por el mal, ¿sí? Para que no nos tiente el mal y lleguemos otra vez a nuestra casa, a estar con nuestra familia. Nos dice San Pablo, los hombres, como yo, dice, cada cual tiene de Dios su gracia particular, uno de una manera y otros de otra. Pues sabemos nosotros que San Pablo, él no fue casado, ¿sí? Y su castidad se la ofreció a Dios. Entonces él nos hace estas recomendaciones, ¿sí? Consejos a los solteros y viudos. Sigue instruyendo San Pablo, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse, ¿sí? Caer en las brasas, caer al fuego eterno, ¿sí? Esos son los consejos que da a los viudos, ya sean hombres o mujer, que si quedaron viudos y están jóvenes, pues más les conviene casarse, ¿sí? Que se casen. Y a los jóvenes, a los solteros, también lo mismo les dice, que es mejor que se casen si tienen novias y se quieren mucho, pues que se casen. Prosigue el apóstol, en cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en caso de separarse que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no despida a su mujer. Aquí nos está hablando de los que estamos casados. Si en algún momento nos separamos de nuestros esposos o el esposo de su esposa, que no se vuelva a casar, porque muchos están casados por la iglesia y por lo civil, pero se vuelven a casar por lo civil, y eso no está bien, ¿sí? No está bien, pero nos dice que más bien que se reconcilie uno con el marido o con la esposa, ¿sí? La libertad para servir. Con frecuencia se critica a la iglesia, acusándolo de restringir sin motivo la libertad de sacerdotes y religiosos para contraer matrimonio.
San Pablo alaba este celibato, que además de ser grato al Señor, permite dedicarse de lleno al servicio de Dios y de sus hermanos. A un hombre o una mujer que ejercen su libertad por la libre elección de este género de vida, yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor y de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moverse a lo más digno y al trato mutuo con el Señor, sin división. Todo esto que nos dice que la Iglesia ha sido criticada mucho, que no permite que con libertad de sacerdotes y religiosos en casarse. Un sacerdote no puede ser casado, no se puede casar, ni una religiosa, ¿sí? No puede casarse, porque con quien se casan es con la iglesia misma, ¿sí? Que somos todos los bautizados, ¿sí? Entonces, por este motivo, ellos son libres, los sacerdotes, de servir al Señor, ¿sí? Ellos se dedican de lleno al servicio de Dios, ¿sí? Y aquí nos habla también de los casados. Dice que los casados, bueno, más bien nos habla de los hermanos, a un hombre o a una mujer que ejerce su libertad por la libre elección de este género de vida. Dice Dios que él quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, y viceversa, la esposa también lo mismo hace, de cómo agradarle a su esposo. Aquí nos dice, os digo esto para vuestro provecho, no para tender un lazo, dice aquí, sino para movernos a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, ¿sí? Sin división. Él no nos está dividiendo simple y sencillamente que tenemos que hacer nuestras cosas aún estando casados, ¿sí? En lo que podamos servir al Señor, que lo hagamos, pero que no nos preocupemos tanto por las cosas del mundo, pero tenemos que ser y seguir a nuestro Señor por el camino que Él nos ponga, ¿sí? Sin relación extramatrimonial. Aquí nos sigue hablando el apóstol, pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia, por estar en la flor de su edad, conviene actuar en consecuencia. A lo que quiera no peca, cásense, para que un joven o un viudo, un soltero, no peque. Nos recomienda el apóstol San Pablo
que se case, es mejor que se case. Así ya no van a pecar porque van a vivir con la esposa que Dios les dio y debemos ser respetuosos con ellos, no cometiendo adulterio. Instrucción a las viudas. La mujer está llegada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será feliz Sin embargo, será feliz si permanece así, según mi consejo, ¿sí? Aquí nos dice que la mujer o el hombre, mientras uno de los dos viva, debe de estar con él, ¿sí? Debe de estar con su marido o con su mujer. Pero si llegara a fallecer, es mejor, si queda libre, es mejor que sí. Es mejor casarse con quien quiera, pero solo con el Señor. ¿De qué nos hablan? Que es por la iglesia. Pero si sería más feliz si permanece así, según el consejo del apóstol San Pablo, que sería más feliz sirviendo al Señor, ¿sí? Que nadie la va a interrumpir, ni le va a decir a dónde vas o qué haces, ¿sí? Ni se van a molestar porque ella salga a cumplir con su deber de cristiano o cristiana, ¿sí? Que sería más feliz sirviendo a nuestro Señor. Aquí nos habla la obediencia perfecta, la manera de conseguir doblegar la soberbia de nuestro yo levantisco es sujetando libremente las propias voluntades a la de otro hombre, a imitación de Cristo, quien se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esta imitación de Cristo, obediente, humillado, es complemento de la realización de su consejo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La perfecta negación de sí mismo es, como Cristo, renunciar a la voluntad, ¿sí? ¿A qué voluntad renunció nuestro Señor Jesucristo? A la de Él, que hizo la voluntad del Padre, y no la de Él, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Llegando a la muerte en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Que aún seguimos ofendiéndolo y Él sigue sufriendo en la cruz por nosotros. La obediencia en el laico. Todos tenemos a alguien a quien obedecer en todo momento. El cristiano obedece por agradar a Dios. Bueno, nosotros como laicos, como cristianos que somos, ¿a quién obedecemos? Pues a Dios, ¿sí? A Dios le obedecemos. ¿Por qué? Porque los mandatos que Él nos da es de obediencia y de mantenernos así siempre en su palabra, en su camino, para no desviarnos y seguir adelante como Él nos pide. Hermanos, espero que me hayan entendido esta lección, ¿sí? Disculpen porque pues no alcanzo a ver luego bien las letras y espero que esto, con la gracia de Dios, yo lo pueda lograr poco a poco, porque se lo pido para que me ayude con estos ojos. Gracias.
y hasta la próxima lección.